Un puerto troncal o trunk es un puerto que lleva frames que pertenecen a varios VLAN y usualmente es para un cable que va de un switch a otro switch o de un switch a un router. Fíjate qué pasa. Cuando creamos un VLAN, recuérdate que el broadcast domain es el VLAN en el cual llegó el frame. Es decir, que si yo mando un frame desde el VLAN 10, se le daría un broadcast hacia los PCs que están en el VLAN 10. De tal manera que si el switch no conoce el PC de destino, porque no tiene esa MAC address, necesitaría hacer un flooding a todo su broadcast domain. ¿Qué pasa? Si ese PC está en otro switch, entonces el switch 1 necesita la manera de cómo hacer que ese frame también se repita hacia ese otro switch, a ver si está allá. Y lo mismo pasaría si se quiere mandar ese frame hacia un router. Y esto es precisamente lo que se logra con un puerto troncal. No es más que una manera de decirle al switch, hey, ahora tu broadcast domain es igual al VLAN en que llegó el frame más el puerto troncal. Un puerto troncal puede llevar frames que pertenecen a varios VLAN. Es decir, yo puedo tener aquí definido en el switch 1 el VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Y todos esos frames identificados con VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60 van a pasar a través del mismo cable troncal que va hacia el switch 2 o puede ser que vaya hacia un router. Un VLAN no es más que una agrupación lógica, una agrupación arbitraria de puertos donde están conectados usuarios que tienen un comportamiento más o menos similar en lo que se refiere a tráfico o debido a seguridad. Es posible que yo tenga estudiantes que estén en el edificio 1 que pertenezcan al VLAN 10 y luego estudiantes que estén en el edificio 2 y que por cuestión de distancia yo tenga que tener dos switches separados. De la misma manera puedo tener profesores o empleados administrativos que están en el switch 1, en el edificio 1, y también otros servidores o profesores que estén en el switch 2. Pero no tiene que preocuparte porque precisamente con el concepto de cable troncal podemos llevar frame desde el switch 1 hacia el switch 2 y lo que va a pasar es que como tienen la misma etiqueta de VLAN, es decir, si un frame tiene la etiqueta del VLAN 10, cuando llegue al switch 2 se va a distribuir solamente a los PCs que están conectados al VLAN 10. De la misma manera, si tú mandas un frame que pertenece al VLAN 20 en el switch 1, van a pasar al cable troncal y de ahí al switch 2, donde solamente se va a distribuir al grupo de PC que están en la VLAN número 20. El término VLAN nativo en el sistema operativo de Cisco sirve para definir un VLAN en un puerto troncal que va a permitir que frames sin etiqueta viajen a través de ese cable. Recuérdate que si tú tienes VLAN que están en varios switches, por ejemplo, el VLAN 10 que está en el switch 1, manda un frame al VLAN 10 del switch 2, cuando entre al cable troncal tiene su etiqueta y de esa manera cuando sale allá el switch 2 ve que pertenece al VLAN 10 y lo manda al broadcast domain donde está el VLAN 10, ¿verdad? Pero si hay frames que salen del switch 1 sin etiqueta, para que puedan viajar por ese cable troncal se define un VLAN nativo y eso permite que esos frames sin etiqueta viajen por ahí y cuando llegan al switch 2 son asociados con el VLAN nativo. Es como cuando tú tienes en una empresa, tú ves que los empleados traen una ID
y si tú eres el guardián, tú lo dejas cruzar, porque tú ves que cada uno de esos frames, de esos empleados, tiene su ID. Pero hay una puertecita extra donde cuando entra alguien sin etiqueta, digamos que sea un elemento de seguridad, algún oficial de la policía o algo, entonces tú lo dejas pasar. No trae la etiqueta de empleado, que sería la 802.1Q, pero tú lo dejas pasar de una manera especial y allá hay un protocolo específico para tú manejar ese frame. Bien, es una manera de cómo tú mezclar tráfico que está etiquetado y no etiquetado para que así pasen a través del cable troncal. Claro, cuando tú estás trabajando con switches de Cisco que son managed, la mayoría del tráfico que se va a generar en el switch 1 va a tener su etiqueta, a menos que no sean frames especiales que el switch genere internamente y que de alguna manera ese protocolo lo pueda mandar sin etiqueta hacia el otro switch.